con muchísima experiencia en el tema de, por una parte, de indicadores y por otra parte de la transparencia y el acceso a la información en América Latina. Vamos a comenzar con la presentación del doctor Arturo Flores. El doctor Arturo Flores es biólogo por el Instituto Politécnico Nacional de México y doctor en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido profesor de licenciatura de posgrado. Ha impartido numerosos cursos y coordinado programas de posgrado. Ha sido director de varios proyectos de investigación, ha publicado artículos científicos en diversas revistas, y durante 12 años fue director general de Estadística e Información Ambiental y responsable del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales en la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de México, así como responsable del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales. Ahora ya ha retornado a la academia, es profesor del Instituto Técnico Nacional, y bueno, ha coordinado numerosos informes de estadísticas de medio ambiente de México, los informes pues, de 2002, de 2005, de 2008, de 2012, de 2015 y de 2018. O sea, lo que en realidad la intención de invitar al doctor Arturo Flores tuviéramos a alguien con toda la experiencia a nivel nacional y a nivel internacional de la importancia de tener sistemas de indicadores que sean, que puedan comunicar, que puedan también ser comparables y tener un intercambio de sistemas de indicadores. Y también con la importancia de tener indicadores sólidos a nivel nacional. Entonces, bueno, pues con esto como introducción y agradeciendo enormemente la presencia de Arturo aquí, pues ya les para su presentación. Muchas gracias, Arturo. Y yo apago. Gracias. Bueno, buenos días a todos. 11:30 de la mañana aquí en la Ciudad de México y con algunas diferencias en otros países. Gracias a la invitación de María para dar esta plática. Realmente es un tema que he trabajado muchísimos años y que sigo defendiendo ahora en la academia. Y bueno, básicamente lo que voy a tratar de hacer es entre la plática y un poco mezclarlo con la experiencia que tuve por casi 10 años trabajando con indicadores ambientales y casi 8 años siendo presidente del grupo de indicadores ambientales de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, mucho de las cosas que voy a estar comentando tiene que ver incluso con las dificultades para estas cosas que me preguntaba María de si podemos hacer indicadores internacionales consensuados, unos solos, o no se puede, qué hacen los países, etcétera, ¿no? Entonces, voy mezclando la parte más como conceptual del tema que me pidió con lo que conozco acerca de las complicaciones o las posibles alternativas que hicimos en su momento en el grupo de indicadores de América Latina. Y sin más, voy a empezar con la presentación. ¿Todo el mundo lo está viendo? Ok, nadie me dijo nada, así que supongo que sí le están viendo. Decía, el tema de la sesión se llama, así lo marcaron, integración de estadísticas para la adaptación al cambio climático en los sistemas de información nacional, aunque cuando veamos como los temas específicos que me preguntó, que me pidió María que viera, van a ver que tiene que ver mucho con la lógica de cómo le hacemos para construir indicadores de distintos tipos, ¿no? Los 3 temas que voy a abordar en esta plática son estos que están marcados en la diapositiva. ¿Cuáles son las características de los indicadores que deben formar parte de los sistemas estadísticos nacionales? De hecho, va a ser las características de los indicadores con algunas especificaciones cuando quieren ser de sistemas estadísticos nacionales, pero es mucho del primero cómo construimos indicadores. La segunda pregunta es cuáles son los retos para lograr la comparabilidad de los sistemas de medición a nivel internacional, que ahí sí le voy a platicar lo difícil que es y las objeciones que incluso algunos países tienen, con justa razón, sobre el tratar de lograr esta comparabilidad. Y finalmente abordaría un poco los retos de construir indicadores para la adaptación, que no es un tema nada sencillo por lo complicado del término a nivel nacional, ¿no? Básicamente esos 3 temas. Y entonces empezaría básicamente por una pregunta o por una definición muy sencilla de ¿y para qué queremos, no? Si uno revisa los temas sobre indicadores en los últimos años, resulta que se ha multiplicado
y pareciera que de repente estamos entre una moda, no distinguimos entre una moda y una necesidad. Básicamente queremos indicadores porque todo el mundo usa indicadores, pero muchas veces no sabemos bien a bien para qué usarlos, ¿no? O los pedimos porque nos los piden como un requisito, pero al final de cuentas no es como una parte sustantiva de los proyectos. Y me parece que eso es importante. ¿Para qué necesitamos indicadores? La primera, lo que menciona es, primero, porque por alguna razón ahora estamos ávidos de conocer rápido lo que sucede en un sistema cualquiera, puede ser en el entorno ambiental, cambio climático, lo que sea, y quizá el auge, por ejemplo, del Twitter y plataformas como eso tiene que ver con eso. La gente quiere conocer cosas, pero no quiere tardarse mucho tiempo revisando eso, ¿no? Entonces quiere mensajes cortos, breves, que le den información. Y bueno, los indicadores en sentido estricto tienen algo de eso. Tiene que ser información seleccionada, muy seleccionada, que le transmitan información a que lo está viendo y que le van a sumar para tomar alguna decisión, básicamente, ¿no? ¿En qué tema? Pues puede ser útil para evaluar resultados, puede ser útil simplemente para comunicar al público, pero la idea atrás de un indicador es que es información seleccionada y breve. Más formalmente, la definición de indicador están ahí marcadas en la diapositiva. Un indicador relativo a indicar, dar a entender algo, significar una cosa con indicios, y por eso la marqué en rojo, o señales, advertir, manifestar o mostrar, ¿no? Y lo puse con indicios porque los indicadores son precisamente eso. No es que describan todo un sistema, sino simplemente nos dan una pista de cómo puede estar comportándose un sistema y a partir de ahí nosotros tenemos que interpretar. Al ser una pista, al ser solamente una pequeña fracción de lo que queremos describir, pues claramente es una versión sesgada y tenemos que tener cuidado en tratar de interpretar esa información. La siguiente definición que está ahí marcada es básicamente la de la OCDE, y lo que quiero resaltar allá es que dice que el indicador tiene un significado más allá del directamente asociado con el valor del parámetro mismo. Esto es muy importante porque un indicador que no tiene información de contexto, prácticamente es muy fácil de que caigamos en interpretaciones erróneas, ¿no? Un interpretador debe entenderse en el contexto del que se formó, en el marco conceptual que se hizo y organización, para que efectivamente podamos sacarle el provecho que se le puede sacar y no estemos haciendo malas interpretaciones. Y déjenme ponerles esta lámina. Normalmente van apareciendo cada una de las figuras de manera como animación, pero básicamente se las explico, ¿no? Las tres láminas que están arriba, y casi siempre empiezo de la derecha a la izquierda, es que les pongo una lámina, la que parece un bastón, y les pregunto a mis alumnos, ¿y qué es eso? ¿No? Y entonces las interpretaciones, pues van desde que pues puede ser un caramelo, puede ser un gancho, puede ser cosas por el estilo. El dibujo del medio, pues unos los interpretan como una defensa de un coche, o lo interpretan como una mancha, o cualquier otra cosa. Y cuando les pongo la figura de la lámina izquierda superior, claramente me dicen un sombrero. Y cuando vemos las tres cosas, nadie duda de que eso que yo estoy representando, que se ilustra en la figura de la derecha, en la izquierda inferior, todo el mundo me dice que es Charles Chaplin, ¿no? Y uno digo, pues no es Charles Chaplin, en sentido estricto son tres figuras, pero por alguna razón nosotros las identificamos con un personaje muy conocido que es Charles Chaplin, ¿no? Y entonces les decía, para cuando explico indicadores, que esa es la esencia de los indicadores, es buscar de un sistema, que en este caso es un personaje, como puede ser Charles Chaplin, aquellas características que lo distinguen y que nos dan la mayor información posible sobre ese sistema particular. Entonces, para nadie duda que el sombrero, el bigote y el bastón son los elementos clave para identificar y describir a Charles Chaplin. Algo así, en principio, tendríamos que hacer nosotros, en este caso particular, para un tema como puede ser el cambio climático. ¿Cuáles serían aquellas características o variables que reflejan mejor lo que queremos describir del sistema? Y esas serían nuestros indicadores deseables. ¿Cuáles serían? En la lámina están las características deseables de un indicador. Dice, en materia de relevancia política, la primera, como todo buen indicador, es que
Debe ser sencillo y fácil de interpretar. Un indicador que nadie entiende no es un buen indicador, ¿no? Puede ser una buena medida, pero no es un buen indicador, básicamente. Y más si queremos que ese lo acepte una población, la sociedad, además, pues la gente debe de saber fácilmente interpretar los cambios numéricos de ese indicador. La segunda característica importante es que un indicador debe ser capaz de mostrar las tendencias a través del tiempo, sobre todo si lo vamos a usar como monitoreo. Puede haber buenas medidas para describir la situación, pero si no cambian a través del tiempo, no son sensibles a través del tiempo a algún fenómeno, no son buenas medidas para utilizarse como indicadores. Deben responder a cambios en el sistema, sobre todo aquellos que tienen que ver con gestión, porque si yo los quiero usar como una medida de si estoy haciendo bien o mal las cosas, deben de ser sensibles a las acciones que yo hago. Si no, no me sirven a mí como indicadores de seguimiento. Dice que proporciona la visión de las condiciones, sobre todo si lo vamos a hacer para evaluaciones. Los 2 puntos siguientes son muy importantes, aplicables a escala nacional, regional, según sea el caso, como lo dice básicamente ahí. Y eso es porque muchas veces no consideramos que, ya sea por la fuente de información o porque por la variable que estamos seleccionando, muchas veces no tiene sentido que estemos haciendo estas extrapolaciones a nivel nacional o regional. Por ejemplo, si yo tengo como una variable que fuera el índice de estrés hídrico, que es una medida que tiene sentido a nivel como de cuenca, ¿no? No tiene sentido a nivel administrativo como de municipio. Entonces, no es un buen indicador si es que lo queremos estar aplicando a distintas escalas nacionales o municipales o estatales. Y también que cuando existe, no siempre existe, pero cuando existe un valor con el cual compararle, resultan más útiles, ya sea una meta que se haya fijado en un programa o cuando existe, por ejemplo, alguna norma para un valor de contaminación que podamos decir si estamos alejados o cerca de un valor X que nos interese, ¿no? En términos de criterios técnicos, las características de un buen indicador es que debe estar teórica y científicamente bien fundamentado, ¿no? Debe estar disponible, cosa muy importante, con un razonable relación costo-beneficio, sobre todo si vamos a estar utilizando para monitoreo. No puede ser que ese indicador, esa información que es muy cara, que sea muy complicado, que la instancia responsable lo pueda estar generando. Y tampoco puede involucrar un trabajo muy, muy grande en términos de procesamiento de tiempo. Debe estar bien documentado. Y aquí básicamente lo que quiero decir es que todo indicador debe tener un metadato, o sea, una ficha donde se describa con claridad cuáles son las variables que utiliza, cuál es el algoritmo en todo caso de cálculo, cuáles son las fuentes de información, quién es la unidad, estado o dependencia responsable de eso, y algunas características que permitan que cualquiera que lo interprete lo pueda hacer bien, ¿no? Básicamente es el metadato de la información. Y el otro criterio que debe ser actualizable a intervalos regulares de tiempo para que sea utilizable o útil para el monitoreo. Algunas otras características ya más pensadas como para gobiernos a nivel como nacional, dice que proporciona una base para las comparaciones internacionales, ¿no? Y este es un tema que voy a tocar en el siguiente punto en términos de que tenemos que examinar bien los beneficios o las ventajas, desventajas de tratar de llegar a comparaciones internacionales, porque involucra más trabajo o costos que sí es importante considerar. Debe ser pertinente y adecuado. Y eso se los digo porque nosotros nos dedicamos muchos años a tener el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y teníamos un conjunto grande de indicadores ambientales. Y entonces muchas de las otras áreas, cuando tenían que hacer un programa o ya sea hídrico o de gestión forestal, lo que sea, cuando terminaban de hacer su programa, iban con nosotros y nos decían, pues mira, yo necesito que me des uno de tus indicadores para mi programa. Y yo decía, pues es que los indicadores no son como barajas que yo tengo para que los utilices. Los indicadores se construyen específicamente para los fines pertinentes de tu programa, y entonces es posible que aunque yo tenga indicadores, no debería ser esa la forma de hacerlos. Un indicador se va construyendo casi al mismo tiempo que se va construyendo algún programa o alguna iniciativa, porque la idea es que cuando vayamos definiendo objetivos o metas, sepamos al mismo tiempo cuál es la mejor forma de cómo se podría medir el avance hacia ese objetivo.
Factibilidad de costos, y ahí me refiero, factibilidad de actualización, y ahí me refiero, bueno, a los costos, que ya lo comenté, pero quizá más importante en esta factibilidad de actualización que nos hemos enfrentado nosotros muchas veces es que información existe, pero mucha de la información que existe no está como incluida en un programa que permita su actualización permanente. Y eso es, por ejemplo, mucha información que existe en la academia se genera por un programa de investigación en particular o por una tesis de algún alumno de licenciatura, maestría, doctorado, pero no existe garantía de que se pueda continuar o de que si alguien lo hace, lo haga con la misma metodología. Y entonces, muchas veces no es fácil comparable, no es fácil estar actualizando y entonces muchas veces lo importante es asegurar que cualquier variable que vayamos a usar realmente exista una institución que tenga el compromiso para estarla generando en el tiempo con una metodología relativamente homogénea, ¿no? Y por eso es que la información que se genera en instancias gubernamentales o por los institutos nacionales de estadística o la Secretaría de Medio Ambiente se prefieren a aquella que se genera directamente a partir de proyectos de investigación en la academia o de organismos organismos no gubernamentales o de la sociedad civil que muchas veces no garantizan la continuidad de la información que generan. Otro punto importante es que cuando estemos pensando en generar información para muchos temas, por lo menos en el caso de México y supongo que para muchos otros países, para los distintos temas, los distintos niveles de gobierno tienen atribuciones diferentes. Y entonces, en esta parte de las competencias de los distintos niveles de gobierno, sí es importante tener identificado, porque nosotros podemos pensar en un buen indicador a nivel federal, pero si la competencia de ese tema le toca a un gobierno municipal, el cómo conseguir esa información puede ser una verdadera tortura, ¿no? Entonces sí tendríamos que estar pensando que quién es el que la genera y cuáles son las obligaciones y capacidades de ese ente que la genera para ver si es adecuado o no la información o va a poderse estar actualizando la información. Debe ser fácil de comunicar y comprender para la población. Y están los últimos dos temas que están marcados ahí. Sería deseable que estuvieran asociados a sistemas de información estadísticos o geográficos oficiales, le voy a llamar así. Y esto lo digo porque el construir indicadores es muy complicado. Y muchas veces el documentar, o sea, tener los datos para esos indicadores es otro trabajo extra. Pero estarlos actualizando, realmente ese es el gran reto de un indicador. Y un indicador que no se actualiza es un indicador que nos sirve, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestro conjunto de indicadores esté asociado a un sistema donde de por sí se está compilando información estadística, geográfica, que es la base del indicador, le garantiza dos cosas. Uno, la continuidad y le garantiza la calidad de la información, porque en el caso, por ejemplo, de México, que tenemos el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el SNIA, asociado a ese sistema está el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, el SNIA, pero atrás de ellos está lo que nosotros llamamos la base de datos estadística y el espacio digital geográfico, que es toda la información estadística y geográfica del gobierno, que en principio se recopila, organiza y revisa para incorporarse al sistema y que muchos de los indicadores que tenemos o teníamos nosotros en la Secretaría de Medio Ambiente utilizaban esta información del SNIAR ya compilada y revisada. Entonces, eso garantizaba que con una relativa facilidad se pudieran ir actualizando los indicadores de las distintas iniciativas y conjuntos que teníamos en la Secretaría de Medio Ambiente. Y también es muy importante o es deseable que estos sistemas de indicadores estén asociados a procesos ya sea de evaluación, a productos específicos, en este caso, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, el conjunto de indicadores ambientales se utilizaban para elaborar el informe del medio ambiente en México, o programas sectoriales o federales, ¿no? Porque eso hacen dos cosas. Uno es que garantiza la atención que se le debe estar prestando a los indicadores, porque pues tenemos que irlos actualizando, y la otra es que permite una retroalimentación, sobre todo cuando está asociado a productos y diagnósticos. Muchas veces nos damos cuenta que los indicadores que estábamos proponiendo
no resultan o convenientes para hacer un buen diagnóstico y entonces tendremos que revisar si el indicador es adecuado y volver a proponer otro, o bien confirmamos que efectivamente lo que estamos seleccionando de información que nosotros llamamos indicadores es la adecuada para realmente hacer un buen diagnóstico de la situación, en este caso del medio ambiente. ¿Cuáles son los retos para lograr la comparabilidad de los sistemas de medición a nivel internacional? Antes de entrar al tema, quizá lo que debíamos preguntarnos es qué ganamos con que un indicador sea comparable a nivel internacional, ¿no? Y les voy a platicar básicamente lo que nos pasó en el marco de América Latina y el Caribe con la iniciativa latinoamericana y caribeña de desarrollo sustentable, la ILAC, que básicamente buscaba eso, tener un conjunto de indicadores que en ese caso complementaran en su momento a los objetivos de desarrollo del milenio, ahora desarrollo sostenible, y que fueran homogéneos para la región y pertinentes para la región, ¿no? ¿Cuáles serían, qué es lo que buscábamos con tener este conjunto comparable y homogéneo de indicadores para toda la región de América Latina? Pues por supuesto que estos indicadores tuvieron una construcción sólida, porque se revisaban con mucho cuidado, y el PENUMA, en ese entonces, lo que quería era tener esos indicadores porque con ellos podía hacer evaluaciones regionales o globales con cierta facilidad, ¿no? Y para algunos países, el tener o tratar de desarrollar indicadores con estas características justificaba la solicitud de recursos económicos para el desarrollo de esos sistemas. Esas eran las ventajas de entrar a este trabajo de tratar de lograr indicadores comparables a nivel internacional. Pero cuando veíamos las desventajas había bastantes más y bastantes de peso. Uno es primero, cuando queremos indicadores comparables a nivel internacional, lo que nos enfrentamos es que muchos países no contaban con datos o con procesos de generación de información que pudieran alimentar esos indicadores comparables, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos con un problema de que en varios países no podían simplemente reportar esa información. Sí, una alternativa ante eso era, pues vamos a utilizar datos que se generan con iniciativas globales. Por ejemplo, en el caso de inventarios forestales, pues utilizar datos globales de cobertura forestal, ¿no? Pero muchos países no querían utilizar esos datos. Y no lo querían utilizar porque cuando los examinaban completo, decían que esos datos no representaban o no eran buenas mediciones de sus datos o de la condición nacional, ¿no? Y tenían parcialmente razón. Muchos de los métodos generales, por su misma característica, son muy poco sensibles, obtienen poca resolución para detectar cosas muy particulares. Otra cosa que también nos decían es que, pues sí, podemos tratar de generar información que sea comparable, pero eso involucra hacer otros procesos al interior del país y eso involucra costos y alguien tenía que pagar por esos costos, si es que lo queríamos hacer. Un caso muy particular que estuvimos discutiendo mucho tiempo tenía que ver, por ejemplo, con la generación de la información sobre generación de residuos sólidos urbanos, ¿no? Que decían, pues algunos lo sacaban a partir de preguntas en una encuesta, pero otros la buena práctica tenía que ver con muestreos de la cantidad generada. Entonces decían, pues sí, lo entendemos, pero no lo podemos hacer para tenerlo y mucho menos para desactualizarlo. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacerlo? Y el siguiente término habla de la pérdida de utilidad local. Muchas veces las mediciones globales, pues por la misma condición de ser globales a una escala muy gruesa, pues representan poco la información que requiere un país en lo particular. Eso lo que nos ocasionaba cuando discutíamos es que era complicadísimo llegar a consensos. Y llegar a consensos no solamente porque uno quisiera oponerse a alguna de estas fichas metodológicas que estábamos acordando como un indicador, sino que efectivamente había veces que el indicador propuesto para varios países no era adecuado. Y un ejemplo que recuerdo muy bien era un indicador que se usa mucho, no para cambio climático. Bueno, se usa algunas cosas para cambio climático, pero se usa mucho en general. Tiene que ver con la cobertura de bosques, ¿no? De bosques y selvas, básicamente. Y entonces nos decía el colega de Uruguay en su momento, decía, pues está bien, el indicador puede estar perfecto, pero en Uruguay los bosques y las selvas pues, no son importantes, casi no tenemos. Nosotros, si queremos ser un indicador para ver cuál es
condición de nuestros ecosistemas, pues nosotros tenemos que ver cómo están nuestros pastizales o nuestras sabanas, ¿no? Entonces, bosques y selvas, pues no me dicen nada, básicamente. Y tenían completamente razón, ¿no? Y como eso es importante considerar que las condiciones y las características muy particulares de los países, pues eso tenemos que considerarlo antes de intentar que tener evaluaciones o mediciones globales, ¿no? ¿Y para qué vamos a usar esas evaluaciones globales? ¿Qué es lo que casi siempre medio podíamos discutir? Es que efectivamente cuando queríamos llegar a conjuntos que fueran homogéneos a nivel internacional y comparables, podíamos tener muy poquitos indicadores y tenían que ser muy generales. No había forma de tratar de consensuar entre la región conjuntos grandes de indicadores porque la heterogeneidad en la generación, en la interpretación, en cómo se representaba a nivel de los países era tan grande que llegaban casos en que decían, pues úsenlo, pero yo no yo me opongo a que se ponga o simplemente me salgo de la iniciativa, porque simplemente no le veían ninguna utilidad a tener un indicador consensuado que no reflejaba sus intereses nacionales, ¿no? Eso podría regresar un poco más en términos de cuál sería una alternativa, pero sí tendríamos que repensar este afán de tener indicadores internacionales globales, ¿no? Aquellos que han estado más o menos cerca, por ejemplo, del proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llevamos ya 3 años, un poco más de 3 años que se aprobaron los objetivos y todavía a la fecha existe casi el 50% de los indicadores que no han podido ser aprobados, porque simplemente no existe un consenso internacional sobre cómo debemos medirlos o no existe la posibilidad de muchos países para poder medir lo que en su momento se propuso como la mejor medida de estos indicadores, ¿no? Simplemente como reflexión. ¿Cuáles son los retos para construir indicadores? Para adaptación, quizá el más difícil, que pareciera medio obvio, pero quizá el más difícil de todos, parte de construir un marco conceptual. Un marco que me permita a mí decir qué es lo que yo quiero medir y que me permita saber también cómo debo de interpretar ese indicador. Parece muy sencillo, pero en el caso de adaptación es todo un tema. No hay todavía un consenso sobre exactamente qué significa que nos estemos adaptando al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Simplemente hasta muy poco tiempo es que nos estamos poniendo de acuerdo que por lo menos cuando estamos hablando de adaptación estamos hablando de adaptación de distintas cosas, ¿no? Una cosa es la adaptación de la población o de sistemas socioeconómicos, otra cosa es adaptación cuando estamos hablando del ambiente, los ecosistemas naturales, o incluso alguna adaptación que tiene que ver más con cuestiones como de infraestructura o de posibilidades de los países. El primero, definir qué queremos y a quién queremos medir, es básico, no hay más de otro, ¿no? Y la siguiente es, ¿está bien? ¿Cómo sé yo que estoy adaptado? ¿O cómo sé yo que sigo siendo vulnerable, en este caso, al cambio climático? Y al respecto hay muchas posibles propuestas sobre qué podría servir, por ejemplo, para estar mejor adaptado o ser menos vulnerable. Unos podrán decir, pues es que si aumento el nivel educativo voy a ser menos vulnerable porque voy a poder entender mejor las instrucciones o voy a poder responder mejor ante cualquier evento. Pero probar que eso efectivamente reduce la vulnerabilidad o es una adaptación, todavía está por verse. También uno puede decir, mientras mejor ingreso económico tenga, pues tengo más capacidades para hacerlo, o mientras exista mejor comunicación, o exista mejor infraestructura, etcétera. Hay muchas propuestas acerca de qué es lo que debería de ser, pero si uno revisa con cuidado, se va a dar cuenta de que casi ninguna, dos cosas. Una es que muchas de estas posibles medidas de adaptación también están muy correlacionadas con medidas directamente de desarrollo. Entonces no podríamos, o sería una equivocación, igualar esta adaptación al cambio climático con desarrollo social o desarrollo económico. Y la otra, quizá más importante, es que no hay casi evidencia de que efectivamente, si nosotros nos esforzamos por mejorar la educación o el ingreso económico, con eso estemos realmente reduciendo los efectos, en este caso, de cambio climático, ¿no?
Un ejemplo que nos estuvimos trabajando mucho en México hace algunos años tenía que ver con cómo medimos la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de los municipios ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, como pueden ser los huracanes. Y entonces, en estas reuniones de discusión, pues teníamos varios como consensos que sonaban bastante lógicos. Decíamos, está bien, ¿no? Si tenemos mejor conservada la vegetación, los ecosistemas, esperaríamos que fueran esos municipios, en este caso, menos vulnerables, o si tuviéramos bancos de agua, podríamos resistir mejor algún momento de la sequía, o si teníamos un mejor manejo forestal, etcétera, ¿no? Pero aunque ya teníamos esas como variables identificadas y seleccionadas, lo que era una realidad es que no había forma de poner a prueba de si eso que estábamos realmente midiendo reducía la adaptación. O sea, no teníamos forma de ver si los municipios que habíamos marcado como menos vulnerables, cuando llegaba un huracán, efectivamente estaban menos vulnerables, ¿no? Porque había muchos municipios que pues nunca le tocaba un huracán, entonces no sabíamos si efectivamente se iban a ver afectados o no. Y los municipios que se ven afectados, pues un año eran diferentes a los del año siguiente porque las magnitudes de los huracanes fueron diferentes, entonces no había una forma sencilla de hacer una validación de si lo que estábamos pensando podía ser o no puede ser una buena medida de adaptación, en este caso a nivel municipal, contra esos fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Y cuando uno revisa las soluciones que se han propuesto para ver cosas de adaptación, pues uno se da cuenta que son muy diversas y dependen mucho de condiciones particulares. Entonces, tratar de buscar un indicador realmente es una solución o es un trabajo muy, muy complicado. Y dado ese panorama, no extraña que si uno revisa varias de las iniciativas internacionales o de las propuestas de algunos gobiernos sobre indicadores de cambio climático y de adaptación en particular, pues o no las tienen o las que están proponiendo son realmente muy generales y todavía cuestionables, ¿no? Lo que está en la lámina son básicamente los indicadores que propone la EPA, que puso la EPA para cambio climático, y primero se evita problemas y no los divide entre adaptación, mitigación y demás. Aunque varios de esos, si ustedes revisan la lista, varios de estos indicadores podrían entrar en lo que nosotros podemos intentar y definir como adaptación, ¿no? Que tiene que ver con salud de los ecosistemas, tiene que ver con la presencia de enfermedades, etcétera, que claramente si los redujéramos, las enfermedades son una medida de la adaptación, pero no se compromete, simplemente dice, pues estos son mis indicadores de cambio climático y pues la interpretación se la dejamos al público. En el caso de la UNESE, la Comisión de las Naciones Unidas para Europa, tiene una propuesta muy específica sobre indicadores de cambio climático y ahí sí hay una sección completa sobre una propuesta de indicadores de mitigación. Ellos tienen un marco conceptual básicamente basado en estos, en los drivers, las emisiones, los impactos, mitigación y adaptación, y tiene identificadas varias de las áreas. Y quiero que vean dos cosas importantes. La primera es que hay para varios de los temas que ellos consideran importantes, ni siquiera se han podido poner de acuerdo en cuál puede ser una buena propuesta. Ese es por eso los huecos vacíos en blanco es que no llegaron a ninguna propuesta. Los marcados en grises porque ellos consideran que no existía como la relevancia para poderlo hacer, ¿no? Pero hay varios en que no lo tienen. Y si nos vamos al detalle de esos indicadores, que están aquí marcados, llevan 5 indicadores propuestos, pero si ustedes los ven, hay dos cosas que van a notar. Primero, pareciera, y seguramente ustedes lo van a notar, para algunos países, que eso va a ser muy difícil de que pueda ser aceptado de manera general por los países. Por ejemplo, el indicador 37, proporción de la población que vive con, de alguna forma con aires acondicionados o con control de clima, pues para muchos países no parecería reflejar realmente que eso puede ser una buena medida de adaptación, porque no es gastando más en aire acondicionado como deberíamos estarnos haciendo, o no está dentro de la costumbre, o no está dentro de las condiciones económicas de mucha de la población estar gastando en aire acondicionado. Entonces, pues puede ser muy cuestionable, como puede serlo también lo que tiene que ver con inversión para el tema de adaptación al cambio climático, o la eficiencia del uso del agua, del manejo forestal, o para la eficiencia en manejos agropecuarios, ¿no?
La columna que dice TIR es qué tanto consenso existe sobre el indicador y además qué tanta información existe para ver si se puede documentar. Y lo que pueden ver es que los indicadores de adaptación en general, a diferencia de los otros, casi ninguno está acordado o existe suficiente información para hacerlo. Incluso en esta iniciativa que ya se está distribuyendo en distintos países para que se empiece a hacer como ejercicios piloto, no existe mucho consenso sobre si efectivamente pueden ser buenos indicadores para medir adaptación. En México hace tiempo hicimos un taller también para ver cuáles pueden ser los indicadores de adaptación que podíamos en su momento utilizar nosotros como indicadores oficiales, y por supuesto que la heterogeneidad de las propuestas fue gigantesca, ¿no? La única cosa interesante es que sí ya se pudieron distinguir en aquellos que tenían que ver con cuestiones ambientales, de servicios ecosistémicos que se podían ver afectados, y aquellos que tenían que ver con sistemas sociales, cómo pueden estar afectando a la población. Pero si los veían en detalle, pues quizá para algunos países podrían ser muy difíciles o tendrían muy poco sentido de que ese puede ser un buen indicador de adaptación. Por ejemplo, la diversidad de abejas para México puede ser muy importante, tiene un servicio ecosistémico importante, pero quizá para algunos países pues no debería ser esa la forma de medir la adaptación de un ecosistema o la vulnerabilidad de un ecosistema hacia el cambio climático, ¿no? Entonces, llegar a un nivel más o menos como este de desglose de posibles indicadores y que pueda ser aceptable y satisfactorio y útil para otros países es una tarea que todavía tenemos por delante y que seguramente nos vamos a tardar. Lo que dice casi toda la literatura asociada a este tema es que el tratar de buscar unos indicadores que sean consensuados a nivel internacional es una tarea poco menos que imposible, ¿no? Y que lo que tendríamos que ir optando es por tener muy pocos indicadores con tendencias muy generales a nivel internacional e irse más bien a indicadores a nivel local, general, alineados a este marco conceptual, pero que sean de utilidad muy específica y que reflejen muchas de las acciones muy particulares que se utilizan a nivel de país en función de esas condiciones específicas como indicadores de adaptación al cambio climático. Y yo con eso termino. Muchísimas gracias y ahora sí podría contestar todas las dudas que creo que tienen, que estoy viendo en el chat. Preguntas, estoy apuntándolas. La primera, en realidad algunas creo que se adelantaron a tu propia presentación, entonces bueno, pero de todos modos creo que vale la pena decir todas. La primera es si existen criterios para fundamentar los indicadores. Esta la escribió antes de que empezaras a hablar de los criterios justitito, pero no sé si quieres abundar un poco más en esto de los criterios. Bueno, criterios en general para indicadores, no. Yo diría que sí hay varias buenas prácticas y varias recomendaciones de cómo debes de construir un indicador, ¿no? Y las principales tienen que ver que un indicador tiene que ser muy relacionado al tema, debe ser sensible al tema para que estés tratando, porque si no, no es un indicador. Debes tener información con qué documentarlo. Un indicador puede ser muy bueno, pero si no hay forma de conseguir esos datos, pues para fines prácticos, pues no es un indicador útil, pues, para estar haciendo. Que la interpretación debe ser lo más sencilla posible y además que refleje bien lo que tú quieres hacer. Hay veces que hay indicadores que puede interpretarse el que suba o el que baje el valor de distintas maneras, y entonces si existe esa confusión sobre cómo interpretar el indicador, también la recomendación es no lo podemos estar utilizando, ¿no? Básicamente esas son como las tres y mucho lo demás depende de lo que quisiéramos básicamente describir. Por eso yo digo que muchas veces los indicadores no es como lo que debería construirse al final del túnel de cualquier proceso, sino deben irse como construyendo casi al mismo tiempo que se elabora cualquier iniciativa. Claro. Muchas gracias, Arturo. Y sí, y en realidad, nada más decir que en la literatura y en los vínculos que les hemos puesto en el foro, hay mucha información sobre la construcción de indicadores. Eso lo podemos ir viendo más adelante a lo largo del curso. Pero muchas gracias, Arturo. La siguiente pregunta es de Javier. Dice que ¿cuáles son los indicadores más utilizados en adaptación y mitigación? Creo que también ya lo contestaste más adelante, pero sí no sé si quieres abundar un poquito más en eso.
De adaptación no hay todavía como los más utilizados, todavía están en construcción. De mitigación, casi todos están asociados a reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea en peso o ya sea en un valor de mercado de las emisiones, pero ese es bastante muy sencillo de encuadrar, ¿no? Mitigar es reducirlo y eso no hay duda de que una tonelada de CO2 para México debe ser igual que una tonelada para cualquier otro país. Las metas pueden diferir y las condiciones pueden diferir, pero la medida es claramente sencilla. Son las emisiones de ese contaminante. Claro. Sí, y eso se suma al comentario de Nancy que habla justamente, si es de Nancy, sobre los indicadores también están muy directamente ligados a la propuesta y a la construcción de las medidas y de las políticas, ¿no? Eso es un comentario, pero creo que apunta a tu respuesta. Sí, sobre todo para adaptación, yo creo que ahí sí tienen que ser indicadores muy específicos para las cosas que están haciendo. Nosotros hemos intentado varias veces hacer indicadores de adaptación, pero no es fácil hacer generalizaciones. Las acciones de adaptación que se hacen en un sitio son muy diferentes a las de otro sitio, porque dependen sobre todo de cuáles son los impactos del cambio climático en cada sitio. Y entonces para algunos puede ser problemas con el agua, para otros puede ser riesgos de derrumbes, para otro puede ser más pobreza o disminución de los productos que se sacan agrícolas. Entonces, en cada sitio, pues son cosas diferentes en cómo podemos adaptarnos. Y muchas te adaptas a una cosa y resulta que hay otras que también que no habías notado como importantes, entonces tienes que ir construyendo lo demás, ¿no? Entonces, muchas veces lo que más hemos llegado es empezar a identificar vulnerabilidades como el primer paso para después tener medidas de adaptación, que serían reducir las vulnerabilidades. Claro. Y bueno, hay otra pregunta que también creo que ya hablaste un poco de eso, de si hay indicadores homologados a nivel mundial y pues... ¿No? Los más que podrían ser son estos de UNESE que se están probando como una medida general. Y ya, yo creo que todavía en eso nos falta muchísimo. Ahora viene una pregunta un poco difícil. ¿No tener evidencia impediría plantear indicadores? No tener evidencia, no forzosamente, pero primero lo que tienen que tener claro es que para que construyas un indicador tienes que tener cierto conocimiento del sistema, porque debes de poder reconocer cuáles son las variables que están afectando ese sistema, ¿no? Entonces no es simplemente una adivinanza. Entonces tienes que tener cierta evidencia. Lo que puede pasar es que tú tengas evidencia de alguna relación de un fenómeno, causa-efecto, por ejemplo, los indicadores de presión o de respuesta, pero que no tengas tus datos nacionales con cuáles construir tu indicador. Y entonces ahí muchas veces la alternativa es empezar a construir indicadores proxy, o sea, indicadores que si bien no son los que tú quisieras utilizar, los puedes utilizar en lo que tú generas la información que te permita tener un mejor indicador, ¿no? Entonces puedes tener un conjunto de indicadores formales y un conjunto de indicadores proxy, mientras tienes algo mejor que estar haciendo. Claro. Y pues en ese sentido yo también complementaría que tal vez, como tú bien dices, la evidencia no, pero un indicador es más sólido si tiene un marco conceptual atrás, independientemente de que haya o no la cantidad o el número. O sea, al menos se empiezan a construir con marcos sólidos de causa-efecto, justo como dices, ¿no? Sobre todo porque lo que diferencia una variable de un indicador es el marco conceptual, básicamente, ¿no? Porque eso te permite interpretar en el contexto lo que te dice cualquier cambio numérico de esa variable. De hecho, hay indicadores que simultáneamente pueden ser indicadores de presión para una cosa, pero de respuesta para otra cosa. Por eso es que en abstracto no hay indicadores buenos o malos. Los indicadores son variables seleccionadas para un contexto en particular y por eso sí es muy importante ese marco conceptual, ¿no? Claro, claro. Y cómo se van articulando, integrando también con otros indicadores, pero sí es todo un arte difícil. Bueno, pero justamente de esto se trata este mes del curso. Y la última pregunta hasta ahorita es si tienes algún ejemplo de indicadores sobre cómo se mejoran las capacidades adaptativas.
Mira, hay varias como propuestas que se ha estado haciendo. Mucho tienen que ver, sobre todo, por ejemplo, en México, que se ha identificado que mucho de la posible adaptación va a tener que ver con condiciones en los cambios en la disponibilidad de agua, que tú puedes tener construidos indicadores, ¿no? En términos de cómo le haces para ser más eficiente en el uso del agua. Una medida es el número, el volumen de agua que se, ya sea por unidad de producción o por unidad de valor económico. Pero aunque los indicadores están construidos, realmente no estamos claros de que sean suficientemente sensibles para medir realmente adaptación, ¿no? Pero ya se tienen varios indicadores que conceptualmente suenan bastante lógicos en términos de atender una vulnerabilidad de la población, en este caso la escasez de agua o podría ser algún tipo de riesgo asociado a deslaves o huracanes y demás, pero todavía estamos en esa fase de probarlos si son suficientemente sensibles, sobre todo en este caso a las acciones que esté haciendo el gobierno para reducir esas vulnerabilidades, ¿no? En esa parte todavía me parece que nos falta todavía ir juntando evidencia para ver qué tan buenos o no resultan ser esas medidas propuestas todavía de manera muy general. Claro, y ahí también yo complementaría con que sí es complejo también el tema de cuál es el indicador ideal, a qué escala, o a qué escala geográfica, o dependiendo de qué nivel de acción. Pues en el tema de el nivel de acción, por ejemplo, gubernamental, que puede ser a nivel nacional, a nivel de estados, a nivel de municipios, pues se puede analizar el tema de capacidades adaptativas a través de los instrumentos, de cómo han mejorado, de la inversión, pero a nivel, por ejemplo, ya bajándolo a nivel comunitario, tiene otra complejidad entre entender cuáles son los mejores indicadores de capacidades adaptativas. Entonces, sí creo que, yo también complementando un poco, perdón que me meta, sí creo que de los elementos de la vulnerabilidad, el tema de exposición y el tema de sensibilidad son complejos en sí, pero el tema de capacidades adaptativas, sobre todo porque hay que empezar no solo a construir los marcos conceptuales atrás de eso, sino también generar la información que no está siendo generada, ¿no? En otros casos puedes tomar información que ya está y más o menos hacerla como proxy, pero aquí sí hay que construirla desde cero. Sí, y me parece que hay otra cosa muy importante, que es que no vamos a tener un indicador de adaptación. Más segundo es que, dado lo complejo del tema, es que vamos a tener que tener muchas medidas, lo que llamamos un conjunto de indicadores, e interpretarlos en el contexto de ese conjunto. Para algunas habrá algunos resultados interesantes, para algunos a lo mejor no notamos efectos, pero tenemos que tener como más de una, no tener como la apuesta a que con una sola cosa vamos a poderlo medir, casi seguramente no, y casi seguramente los índices que se están proponiendo resultan tan oscuros que efectivamente van a ser poco útiles para los países o para los organismos que quieran ver si efectivamente están haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces yo apostaría por conjuntos de indicadores y estarlos monitoreando, estarlos evaluando a ver qué también nos dicen, y en ese proceso iremos depurando aquellos que sean más útiles cada vez. Muchas gracias. No sé si quieras dar algún mensaje final a nuestros asistentes. Hay varios conectados, hay otros que lo escuchan en otros momentos. El webinar queda grabado, así que va a quedar muy bien. Pero no sé si quieras dar un mensaje final. No, a mí me parece que de tantos años que yo llevo trabajando, que estuve trabajando con indicadores, me parece que existe de repente como una como sensación de que parece que es un trabajo muy sencillo, y lo cual no lo es. Y me parece también que muchas veces en los procesos de planeación no le damos el lugar adecuado, y entonces resulta que el llevar de manera separada todo el proceso y al final pensar que se pueden definir indicadores es una estrategia inadecuada, ¿no? Y hay varias experiencias donde cuando se hace eso, el tratar de llegar a indicadores al final es muy difícil, porque lo que quieren hacer, medir, lograr, no hay forma de medirlo, ¿no? Y entonces, pues eso nos mete en un conflicto más o menos severo. Entonces yo les diría, y ahí sí casi como maestro de estadística, que también me toca, es que uno tiene que ir pensando los experimentos al mismo tiempo que va pensando cómo los va a analizar. Yo diría que tenemos que ir pensando un programa, por ejemplo, en este caso de adaptación, al mismo tiempo que vayamos pensando y cómo vamos a hacer para medir que lo que estamos poniendo es efectivo o no efectivo, ¿no? En esa medida,
va a ir depurando bastante mejor el programa y va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo de cómo lo medimos. Pues muchas gracias, Arturo. Agradezco muchísimo tu disposición y que nos hayas compartido todos estos años de experiencia y de reflexión en el tema. Si te quieres quedar a escuchar la siguiente, estaría muy bien. Sí, me quedo un ratito y gracias a todos por su atención. De todas maneras, tienen mis datos, está en la presentación. Veo cualquier duda que tengan, que quieran comentar, con todo gusto lo puedo atender. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues con esta primera presentación estamos inaugurando las sesiones virtuales de nuestro curso, de nuestra etapa. Y ahora le voy a dar la palabra a Tomás Severino. Tomás Severino Ortega es internacionalista, es internacionalista, pero aparte tiene una muestra de relaciones internacionales porque nació en Chile, vive en México y estudió en Costa Rica la licenciatura en Relaciones Internacionales. Estudió en la Universidad Autónoma de Centroamérica y tiene estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en estudios internacionales. Y pues se ha dedicado por más de 25 años a los temas ambientales desde la perspectiva de la educación ambiental, del análisis de los marcos institucionales, y en los últimos años se ha enfocado de una manera mucho más pues literalmente enfocada, más dirigida hacia temas de participación social, de justicia ambiental, de fortalecimiento institucional y de transparencia y acceso a la información. Y en este sentido quiero destacar que lleva muchos años trabajando con varias organizaciones de América Latina y el Caribe, así como organizaciones de otros países, en hacer acuerdos y en hacer procesos que obliguen a los gobiernos a ser más transparentes y a dar mayor información. En este sentido, pues uno de los procesos donde ha estado más metido es el Acuerdo de Escazú, que es para nuestra región, es un acuerdo único de su tipo en el mundo y es justamente de América Latina y el Caribe, y es de lo que nos va a contar. Actualmente él ha sido más bien representante del público regional para el Acuerdo de Escazú, y está en una organización que se llama Cultura Ecológica, que también lleva organizaciones de la sociedad civil, de la Alianza del Gobierno Abierto y la Iniciativa de Acceso a la Información, y en otras redes de la sociedad civil. Entonces, una perspectiva sobre los compromisos que hay en temas de transparencia de la información. Pues Tomás, te dejo la palabra y quito mi micrófono. Tomás. Ahí estás, sí, ya te dejo. Buenas tardes a todas y todos. Comenzar diciendo que muchas gracias por la invitación a participar en esto. A la doctora María Zorrilla, también pues agradezco haber podido escuchar al doctor Arturo Flores, muy ilustrativa su plática, y yo les voy a conversar un poco de un tema que está muy relacionado, que es un poco cómo ha sido la construcción y el crecimiento de el acceso a la información ambiental y la transparencia, digamos, en el plano internacional. Haré un recorrido histórico ahí más o menos breve sobre algunos de los hitos que esto tiene. Después voy a conversarles sobre este acuerdo que mencionaba María en la introducción, que es el acuerdo de Escazú, ¿no? Un poco de qué se trata, y para después vincularlo con algunos de los puntos que tienen que ver con cómo vamos a ocupar la participación pública, la transparencia, el acceso a la información, la comunicación, que están establecidos en el Acuerdo de París, y después dos sencillas conclusiones. Así que, bueno, voy a empezar rápidamente porque tenemos poco tiempo. Entonces, a ver, aquí. Lo primero es presentarles una cosa que se llama el principio 10. El principio 10, que va a ser un eje rector de toda esta plática, es un principio que está establecido en la Declaración de Río de 1992, ¿no? Junto con otros 27 principios, como el principio precautorio, el principio del que contamina paga, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en fin, varios principios que tienen mucha vigencia todavía hoy, en particular en el Acuerdo de París, pero nos vamos a enfocar en el número 10 de la Declaración de Río, que tiene que ver con
que las cuestiones ambientales van a ser tratadas con la participación de todos los ciudadanos interesados, con un acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, con la oportunidad de participar en los procesos de adopción, de toma de decisiones, y la obligación de los estados también de poder facilitar el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, o de manera más sencilla diciendo, el acceso a la justicia ambiental. Entonces, este principio que quedó establecido desde 1992, digamos, lo que vamos a tratar de hacer es cuál es su recorrido a través de la historia, y para eso nos vamos a ir a algunos hitos internacionales que yo pues voy a recorrer brevemente porque se conocen, pero siempre es bueno tenerlos en mente de dónde viene lo que está sucediendo ahora. Y bueno, todo arranca pues ahí en los años 70, cuando la comunidad internacional discute la compleja problemática que existe entre las actividades humanas y la naturaleza, o particularmente su deterioro. Es decir, había información ya científica que nos hablaba de que el tema pues de los impactos ambientales sobre nuestro modo de vida era un tema, digamos, que tenía que estar sobre la mesa en la discusión internacional. Para esto ayudó un documento que se llama Los Límites del Crecimiento, que hizo el Club de Roma, y después viene también en 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo. Esta conferencia es, digamos, la primera vez donde se sientan en un espacio multilateral como son las Naciones Unidas, la ciencia y la política, ¿no? Y además otros actores, empieza también el movimiento de sociedad civil, en fin. Después viene el informe Brundtland, nuestro futuro común, ¿no? Que habla sobre, instaura el concepto de desarrollo sostenible y el tema también de las generaciones futuras. Y de ahí nos pasamos rápidamente al 1992, donde está la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río 92. Y este es importante porque alrededor de esta se generan instrumentos internacionales que siguen hoy todavía teniendo plena vigencia, como la Convención de Diversidad Biológica o la misma Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Además está la Agenda 21 y la Declaración de Río. Estos dos últimos son, los primeros son vinculantes, estos dos últimos son más bien programáticos, de cómo tendría que ser la gestión de nuestros gobiernos en temas ambientales, y son muy importantes porque, digamos, contribuyen en la región de América Latina y el Caribe en particular al rediseño de las instituciones o el fortalecimiento, o en algunos casos desde la creación misma de las instituciones que tienen que ver con los temas ambientales en la década de los 90 en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, digamos, por eso es importante esta cumbre, porque sienta las bases para, digamos, las instituciones que tenemos hoy en nuestra región. Y ahí está la foto, está, bueno, Boutros Ghali, el presidente de la conferencia, etcétera, el presidente de Brasil. Bueno, ya, nos vamos a la siguiente. Después yo pongo el convenio de Aarhus, que su nombre completo es Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia Ambiental, que se empieza a negociar en 1998 y entra en vigor en el 2001. Este convenio, si bien está abierto para cualquier país en el mundo que se pueda adherir, es un convenio europeo, ¿no? Y después viene, bueno, pues está la cumbre de Johannesburgo, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, que en realidad ahí tampoco, no hay que mencionarlo, pero digamos el mundo ya se encontraba en una situación geopolítica distinta y bueno, digamos, se había caído el muro de Berlín recién para la Cumbre de Río, y eso permitió que hubiera como mucha más libertad. Ya para el 2002 la geopolítica internacional hablaba de que teníamos un status quo con un gobierno, el de Estados Unidos, que estaba dominando los temas y la esencia, y eso desgraciadamente también permeó en el multilateralismo y no tuvo muchos mayores resultados esta cumbre. Pues está su plan de acción, en fin, pero no se logró
ni por mucho tener los resultados que se habían tenido 10 años antes en Río 92. También es importante mencionar eso. Después pongo, en el 2006 hay un caso en particular aquí en América Latina, que es el caso Marcel Claude Reyes contra Chile, que termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso paradigmático porque tiene que ver con la solicitud de un grupo de sociedad civil de información ambiental para una concesión que se iba a dar en el sur de Chile. Más adelante hay una lámina que explica un poquito más este tema, pero digamos lo importante es que es un juicio que arranca en 1998, que termina en el 2006, que empieza por la Comisión Interamericana y que termina en la Corte, donde al final la Corte le termina diciendo al Estado de Chile, y además como es una sentencia, pues a todos los del sistema interamericano de derechos humanos, a todos los países, que la información ambiental pública que tienen los gobiernos debe ser pública, es decir, tiene que estar a disposición porque es un tema de derechos humanos, es un tema de los derechos de la convención, porque es un tema de interés público. Y entonces, la Corte resuelve al final que Chile tiene que dar la información, que tiene que generar además una institucionalidad para poder hacer accesible la información a la gente bajo solicitud y para responder, digamos, también tiene que capacitar a sus funcionarios públicos para atender esta necesidad de solicitudes de información. En fin, lo que hace este caso es, le dice la Corte a un país que la información ambiental es pública y tiene que ser privilegiada con el principio de máxima divulgación, ¿no? Esto genera, entre otras cosas, que bueno, Chile reformara o rearticulara su institucionalidad, no solo ambiental, sino también sentara las bases para lo que es hoy la institucionalidad que tiene que ver con acceso a la información y transparencia. Pero en términos de la región, lo que valida, digamos, esta sentencia de la Corte es que el acceso a la información ambiental es un derecho humano y que tiene que estar, salvo las restricciones de ley nacionales, tiene que estar, digamos, garantizado por todos los países. Y esto es muy importante. En ese momento, hoy estamos hablando en el 2019, que tenemos más de 20 leyes de transparencia en América Latina y el Caribe, pero en fin, es un tema que ya está más instalado, pero en el 2006 es un tema que estaba empezando, digamos, todavía no teníamos tantas leyes, en fin, estábamos comenzando, entonces es muy importante. Después pongo los lineamientos de Bali, del Programa de Naciones Unidas, que se llamaba entonces, para implementar este principio 10 en las legislaciones nacionales, que es una guía que a solicitud de los estados parte del PNUMA en ese momento, se desarrolla para desagregar qué quiere decir brindar información ambiental, qué quiere decir brindar la oportunidad de la participación en la toma de decisiones ambientales y cuáles son las características que tiene que tener el acceso a la justicia ambiental también. Ese es un referente que usan los países en esta construcción que estamos hablando de la legislación para la transparencia y el acceso a la información. Y después pongo el caso de la Alianza por el Gobierno Abierto, en el cual 16 países de nuestra región son miembros de la Alianza por el Gobierno Abierto a la fecha, y que también es una iniciativa internacional que tiene que ver con cómo se puede potenciar a través del uso de la información pública que tienen los gobiernos, no solo ambiental, sino de todos los temas, la participación pública en la generación de soluciones y a través de una serie de planes nacionales de acción donde los países se comprometen a llevar a cabo acciones muy puntuales que van a derivar en más transparencia, más participación y más solución a los problemas públicos. Después tenemos, entonces, en la cumbre de Río +20 en el 2012, que tiene que ver con cosas muy importantes que también están pasando hoy. Primero, el cambio del PNUMA a ONU Medio Ambiente, que, digamos, universaliza la membresía. Antes eran 37 países miembros, ahora son todos, pero en el fondo lo que trata de hacer, o lo que se busca con esto y se está logrando, es subirle el nivel, digamos, de peso político a la discusión de los temas ambientales, ya no solo a un grupo de países, sino subirlo a nivel de la Asamblea General, y eso ha detonado, digamos, que este tema, digamos, de medio ambiente en términos generales o de sustentabilidad ya sea un asunto
de importancia más estratégica para las Naciones Unidas. También en Río +20 se establece que se va a tener que hacer la agenda que va a seguir después del 2015, después de las metas de desarrollo del milenio, y cuáles son las características que tienen que tener esta agenda, y bueno, pues se establece, entonces es como nace la Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible también quedan planteados en la cumbre de Río +20 y en el documento que se llama El futuro que queremos, y además se inicia el proceso regional en América Latina sobre el principio 10, es decir, ahí se presenta la iniciativa liderada por el gobierno de Chile y Costa Rica, con la alianza de 8 países más, con 10 países en total. Se lanza la iniciativa para una discusión sobre un eventual instrumento regional en América Latina y el Caribe para el acceso a la información, la participación y justicia. Después, en el 2015, también tenemos que ya se concluyen los trabajos de preparación y se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Agenda 2030, en fin. Y está también el Acuerdo de París, ¿no? Y después, en el 2018, se firma o se adopta el texto final del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, también conocido como el Acuerdo de Escazú, ¿no? Aquí después, ahí les dejo esta es la lámina que les decía del caso Claude Reyes, pero me voy a centrar en la siguiente, que es el Acuerdo de Escazú, que fue adoptado el 4 de marzo del año pasado, del 2018, en San José, Costa Rica, en la municipalidad de Escazú, que es entonces de donde obtiene el nombre. ¿Y qué es el Acuerdo de Escazú? Bueno, pues el Acuerdo de Escazú es este instrumento que tiene como secretaría técnica a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, así como en su momento el convenio de Aarhus tuvo como secretaría técnica a la prima europea de la CEPAL, digámoslo así, a la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, ¿no? Se lanza, como les decía, el proceso en el 2012, y hasta el 2014 tiene una fase de preparación, es decir, se establece cuál va a ser la metodología de trabajo, cuál va a ser la visión, cuál es el plan de acción. Se establece una cosa muy importante, que es que la participación de la sociedad civil en el proceso. Aquí me detengo un minuto más para decir que esta es una iniciativa originalmente planteada a los gobiernos de la región desde la sociedad civil, que en el 2010 hizo una campaña para poder, digamos, incentivar a que alguno de los gobiernos rumbo hacia Río +20 llevara a cabo esta discusión, ¿no? Como decía, esta es una iniciativa que retoma el gobierno de Chile, después con Costa Rica, y se potencia. Entonces, en la fase de preparación también se establece una cosa que se llama modalidades de participación del público, que permite, por ejemplo, o permitió que la gente se registrara en un sistema en línea con una cuenta normal, común y corriente, y que pudiera participar del proceso, es decir, tener acceso a los documentos, a la información, a las sesiones que eran transmitidas en vivo, poder incluso interactuar mandando preguntas a las sesiones mientras sucedían, es decir, un mecanismo, digamos, innovador de apertura en un proceso de la gestación de un acuerdo internacional. En ese momento tampoco se sabía muy bien si esto iba a ser, qué tipo de instrumento, si iba a ser jurídicamente vinculante o si no, o si iba a ser una declaración o un plan de acción, aunque, digamos, había la certeza de que tendría que ser idealmente al final un acuerdo vinculante, y como tal fue preparado, ¿no? En fin, después en el 2014 y 2018 es la fase de negociación, y durante los 4 años que esta dura se hacen 9 reuniones del comité negociador. La última fue, como les decía, en San José en marzo del año pasado. Se llevan a cabo muchas reuniones virtuales también con la mesa negociadora, la mesa directiva, los representantes de los países y del público. Y aquí es importante decir, la participación del público permitió que se pudiera interactuar en las reuniones, digamos, y ya en la fase de negociación, discutiendo y proponiendo alternativas de texto, pero que desde luego no tenían que ser aceptadas primero por un gobierno para poder entrar a la discusión, digamos, en pantalla de textos finales. Quiero decir con esto que hubo una gran apertura hacia la participación del público, que permitió que hubiera la visión desde
la sociedad civil, las personas que trabajaban con grupos de base, con comunidades, de abogados, de ingenieros, gente que tenía también, digamos, otras visiones que solo las de las cancillerías o las de medio ambiente, y desde la práctica eso permitió, pues, enriquecer el proceso también. Ahí está, además, el Acuerdo de Escazú es el único tratado que resultó de la Cumbre de Río +20, ¿no? Es el primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe, porque antes teníamos tratados, pero eran regionales, eran continentales, digamos. Pero este es el único que incluye solamente a los 33 países en el marco de la División de las Naciones Unidas. Es un traje y es vinculante, es jurídicamente vinculante, lo cual, digamos, hace toda una diferencia porque nos permite progresivamente ir ajustando nuestros marcos institucionales hacia los estándares del acuerdo. Es un traje hecho a la medida porque está basado en las legislaciones nacionales, las jurisprudencias y en las propias instituciones. Si bien tiene como referentes internacionales el convenio de Aarhus, las guías de Bali, pues principalmente también se revisaron cada una de las legislaciones nacionales en información, participación y justicia ambiental. Entre otras cosas, el Acuerdo de Escazú define grupos o personas en situación de vulnerabilidad, que tampoco había una definición, digamos, oficial, ¿no? Esta pues puede acercarse un poco, pone un énfasis en grupos indígenas y comunidades afectadas o posiblemente afectadas también, y establece los estándares, desarrolla los estándares para cómo tiene que ser el ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia. Cuenta, como les decía, y sigue contando con un mecanismo regional de participación pública. Bueno, esto ya hablamos, el público participó en su construcción, y esto es importante también, es el primer instrumento en el mundo que cuenta con una garantía para la protección de personas y grupos que defienden los derechos humanos ambientales. Esto es innovador y es una pieza clave, bueno, no solo porque les decía que es el primero en el mundo, sino porque además estamos en una región donde está categorizada como la más peligrosa para los defensores y defensoras del medio ambiente. Entonces sienta las bases para poder también trabajar en ese tema que es fundamental, entre otras cosas, para disminuir la conflictividad socioambiental, ¿no? En fin, el tratado entonces, como ya se adoptó en marzo del año pasado, se abrió para su firma en la sede de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. A la fecha llevamos 21 países que han firmado, es decir, gobiernos que han ratificado la voluntad política y están en proceso de la... Tomás. A ver, estoy viendo, parece que Tomás se desconectó por alguna razón. Permítanme un segundo para avisarle. Denme un minuto, un minuto, un minuto. Bueno, pero bueno, mientras volvemos a conectar a Tomás, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, sí me escuchan. Ok, mientras vuelvo, estoy marcando la Tomás para ver qué pasó porque se desconectó por completo. Pero bueno, mientras tanto, les cuento por qué es tan importante, por qué decidimos meter esto aquí. Permítanme un momento, déjenme, le voy a marcar. Ahí estás. Ok. Pero a ver, habla Tomás, por alguna razón. Ay, a ver, Denis, ¿nos podrías ayudar? Porque sí está conectado, pero perdió su... ¿Sabes qué? Tomás, vuélvete a desconectar, desconéctate y vuélvete a conectar o refréscale, porque yo tampoco te veo ya. No te veo ni como asistente. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. A ver, habla. A ver, Tomás. Hola, hola.
Hola, hola. ¿No? Sí, hola. Ya estás otra vez. Bueno, nada más déjame acabar la idea que iba a decir, que, o sea, es muy importante que entendamos el contexto de los acuerdos en los que están nuestros países, no solo en temas de cambio climático ni de reducción de riesgo de desastre, sino también en temas justamente de acceso a la información y cuáles son esas características que hacen que la información que tengamos que generar o que tengamos que pedir tenga criterios y más específicos. Ya, te dejo, Tomás. Gracias, perdón por la interrupción, no sé qué pasó con la conexión que se cayó, pero bueno, les decía que entonces a la fecha hay 21 países que han firmado el acuerdo, digamos, y que ahora lo tienen que ratificar, pero esto es una prerrogativa es la del Ejecutivo, que lo puede firmar, y la otra es del Legislativo, y están en proceso. A la fecha tenemos 5 países que han ratificado de manera oficial, es decir, entregado el instrumento de ratificación en las Naciones Unidas, que son Guyana, Uruguay, Bolivia, San Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas. Panamá, por ejemplo, ya lo ratificó en el Senado, pero no lo ha entregado. Perú está, digamos, también estaba a puertas antes de que se disolviera el Congreso, pero digamos está en los temas de la agenda para cuando se restablezca. En fin, hay varios países que están en proceso de ratificación y entrará en vigor y una vez que las Naciones Unidas reciban la 11ª ratificación, ¿no? En todo caso, ya mientras se arrancó con la primera reunión de los países firmantes en la PRECOP de San José de octubre del año pasado. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, pues porque tiene que ver con un poco con lo que decía María mientras yo me reconectaba, que es muchas como decíamos, la institucionalidad ambiental y particularmente la que tiene que ver con participación y acceso a la información fue en nuestra región, fue diseñada o rediseñada o creada a partir de los resultados de Río 92, ¿no? El Acuerdo de Escazú plantea los estándares de cómo tienen que ser cada uno de estos, de la implementación de estos derechos de acceso, que al final tienen que ver con construir las capacidades nacionales para poder cumplir, además con la gestión propia interna, también eso va a facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales, como desde luego en este caso el Acuerdo de París, pero también el Protocolo de Nagoya, en fin, digamos, porque el Acuerdo de Escazú está en la base de la gestión ambiental, ¿no? Para todos los temas asociados, puede ser bosques, puede ser pesca, puede ser agua, en fin, cualquiera de estos temas tiene que pasar por la generación y la divulgación de información ambiental, tiene que pasar por la apertura a la participación de la sociedad civil, incluso como nos decía Arturo, en la generación misma de algunos indicadores, particularmente aquellos que están a nivel subnacional, ¿no? En fin, y por eso es importante el Acuerdo de Escazú. Nada más les voy a decir que tiene una estructura general de 26 artículos, los primeros donde se establecen los objetivos, las definiciones, los principios y las provisiones generales. Tiene 7 artículos, digamos, que son la carnita del ejercicio de los derechos, que tiene que ver con información, participación, justicia, pero también protección de defensores de derechos humanos ambientales, pero también se incorpora, y esto es digamos, otra de las cosas que creemos que el Acuerdo de Escazú, digamos, es importante que realce, la cooperación y el fortalecimiento de capacidades asociados, no como un tema transversal, que sí lo es, pero no solamente de declaración, sino que desarrolla también acciones específicas para la cooperación regional o internacional y el fortalecimiento de capacidades, cosa que además para nuestra región es muy importante porque nos va a permitir, digamos, ir creciendo de manera conjunta. Hay países como México, por ejemplo, que tienen un desarrollo institucional en materia de acceso a la información que viene desde el 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, etcétera. Hay países donde esas legislaciones son relativamente nuevas, o hay países que todavía no las tienen, ¿no? O que tienen solamente procesos constitucionales para acceder a la información, como el caso de Costa Rica. Entonces México tiene cosas que
aportar a la región como experiencias en este tema. Pero también tienen muchas cosas que aprender o otros países que compartir en el tema de participación a nivel subnacional, a nivel de las municipalidades que están más desarrollados, y también hay muchas experiencias que compartir en términos del acceso a la justicia ambiental, donde tenemos además países que funcionan con digamos, con la escuela franco-latina, digamos, o países que tienen una legislación más anglosajona, que resuelven sus juicios en Londres, como en el Caribe, en muchos casos. En fin, establece cuáles son las premisas, independientemente de que si el país tiene una justicia administrativa o una justicia ambiental especializada, cuáles son las características que tiene que haber para que se pueda ejercer la justicia. Y hay mucha información que se puede compartir y aprender de los distintos desarrollos institucionales de los países. Por último, está el artículo 13 al 26, que tiene que ver con la arquitectura institucional del acuerdo. Cómo se va a implementar, las contribuciones financieras, cómo va a funcionar la conferencia de las partes, el comité de apoyo y cumplimiento, la solución de controversias, etc. Yo les desglosé o les puse, digamos, los puntos más importantes de los artículos centrales del 5 al 12, no los voy a desarrollar por efectos del tema del tiempo, pero se quedan en la presentación, ¿no? Ahí está el artículo 5, está el artículo 6, en fin, acá están, perdón. Y no voy a entrar en esta materia, pues, pero ahí es donde se desarrollan los estándares de cómo tendrían que ser algunas de las cosas, ¿no? Para poder generar la información y la divulgación que se necesita, o para participar en la toma de decisiones en etapas tempranas, poniendo especial énfasis en las comunidades vulnerables, el acceso a la información, cómo tendrá que ser, y en fin, el tema de la justicia. Pero les dejo estas láminas ahí para no entrar más al detalle por aquello del tiempo, y me voy a adelantar a algunas cosas que tienen que ver con el Acuerdo de París y los elementos sobre información. Bueno, así como decíamos que el documento que sale de Río +20, el futuro que queremos, es el primero en establecer, digamos, en un documento de carácter ambiental o desarrollo sustentable internacional acordado, los temas como transparencia o rendición de cuentas. El Acuerdo de París es el primero que, digamos, lo materializa también digamos, en la obligación de incorporar de manera más clara estos términos de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información. No es que los otros acuerdos no lo hagan, los otros acuerdos multilaterales ambientales también, pero el Acuerdo de París, digamos, es como muy específico en que tiene que haber en todo este proceso una generación de información muy proactiva y unos mecanismos de participación. Entre otros, me permito citar que está en el artículo 4.2 el registro público de contribuciones determinadas a nivel nacional, que si bien es una cosa que va a estar a cargo de la Secretaría, habla de que cómo los países van a presentar sus contribuciones, sus informes, y cómo estos tienen que ser construidos sobre la base también del acceso a la información, y en este caso también los indicadores de los que nos hablaba Arturo hace un rato, pero también tiene que haber procesos participativos, ¿no? Tiene que haber rendición de cuentas sobre las NDCs, ¿no? Y tiene que tener transparencia, exactitud, exhaustividad, compatibilidad y coherencia, y además también pues le pone un candado para que no haya doble cómputo y se mal registren, digamos, las mediciones. También, digamos, estos elementos serían importantes en la parte del 4.18, cuando los países decidan o no entrar a establecer sus contribuciones a nivel subregional, que también es una opción, en cuyo caso pues también tendrían que ser muy transparentes y participativos los procesos, y en la generación de estrategias de largo plazo para un desarrollo de bajas emisiones de efecto invernadero. Es decir, estos tendrían que tener esquemas de participación mucho más amplios, que no necesariamente están ya desarrollados en nuestras legislaciones, pero que, digamos, podemos ahí remontarnos, y por eso hablábamos del Acuerdo de Escazú, podemos remontarnos a estos estándares que nos pueden servir. Por otro lado, en el artículo 5, y aquí digamos, es como muy completo, tiene que tomarse en cuenta
en el caso de los temas de adaptación, que responda al proceso para generarlos, pues tiene que ser género sensible, tiene que ser participativo, transparente, tomando en consideración a los grupos y comunidades, es decir, con un tema de participación de la gente, ¿no? De la gente en los espacios locales. Tiene además incorporar los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales. Todo con miras a integrar, digamos, la adaptación en las políticas públicas y las medidas socioeconómicas pertinentes. Entonces, otra vez, la información y la participación resultan fundamentales para cumplir o para ayudar a generar los mecanismos que nos permitan establecer estos espacios o fortalecer estos espacios de interacción entre las autoridades y las comunidades y las personas en realidad, ¿no? Después tenemos en el artículo 6.2, pues tiene que haber transparencia acerca de los intercambios nacionales. En el 7.2 se tienen que tomar en cuenta las dimensiones locales, subnacionales, regionales, y eso requerirá también de mucha información, que ya nos dijeron que mucha de la cual todavía no está generada. Para los procesos de planificación de la adaptación también tiene que haber unas estrategias que incorporen la participación pública, ¿no? Para la formulación o mejora de planes, en fin, o de las contribuciones pertinentes. Ahí está, en el inciso B, el proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación requerirá también de una base de información amplia que sea diseminada, que sea traducida, digerida y que pueda entonces llegar a los más actores posibles, teniendo en cuenta digamos, a las personas que viven en lugares y ecosistemas que son vulnerables. Es decir, otra vez la información, la participación y la transparencia tienen que estar muy presentes. También relativo a lo que aparece en el Acuerdo de Escazú de cooperación y fortalecimiento de capacidades, pues tiene que ver que va a haber este intercambio de experiencias, ¿no? Para que la acción pueda ser eficaz frente al cambio climático y poder desarrollar las medidas de adaptación y mitigación, se debe facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnología, acceso a financiación y otros aspectos pertinentes en la educación, la formación, la sensibilización del público y la comunicación de la información de forma transparente, oportuna y exacta. Otra vez, entonces, tenemos ahí a los principios de acceso que pueden jugar un papel clave para ayudar en esto. Por último, digamos, estos son algunos de los ejemplos del articulado del Acuerdo de París que, digamos, nos hablan de la importancia de tener más desarrollados o más desglosados los instrumentos nacionales para proveer el acceso a la información, para poderla generar incluso, las obligaciones para generarla, para difundirla, para ponerla a disposición, para traducirla, ¿no? Y también cómo tienen que ver los espacios de participación, desde momentos tempranos de la elaboración de proyectos hasta las evaluaciones de impacto ambiental, la constatación y digamos, cómo se incluye o no se incluyen los comentarios o la participación de las comunidades en estos desarrollos, en fin. Entonces, el Acuerdo de París, para cerrar, establece obligaciones que requieren del acceso a la información, la transparencia, la difusión y la comunicación, además de la participación social y de las comunidades en particular, ¿no? Y el Acuerdo de Escazú puede ser una guía interpretativa y una ayuda a los países sobre cuáles son los estándares que tenemos para poder empezar a desarrollar o mejorar o adaptar, digamos, las políticas públicas para la instrumentación y el cumplimiento del Acuerdo de París, entre otros, si no es que todos los acuerdos multilaterales ambientales. Y yo con eso me parece que lo dejaría hasta ahí para ver si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. ¿Para qué le sirve a un tomador de decisión? Las personas que están inscritas en este curso fundamentalmente están trabajando desde el área de cambio climático de las instituciones. Entonces, uno de los problemas importantes en términos de la transparencia y el acceso a la información para cambio climático es que se
de muchos sectores. O sea, las áreas de cambio climático necesitan a las áreas de agricultura, a las áreas de pesca, necesitan trabajar con otras áreas del gobierno. De los instrumentos que tú analizaste, ¿hay algún que, tanto el Acuerdo de París como el Acuerdo de Escazú, como los otros instrumentos que nos mencionaste, ¿qué puede ser útil para las personas que están escuchando el curso? ¿Qué puede ser útil para que las contrapartes en otros sectores se comprometan en dar la información necesaria para medir el proceso de adaptación? Ok. A ver, lo primero que tendría que decir ahí es que al margen de que nuestros países hayan firmado o ratificado el Acuerdo de Escazú, lo que es una guía interpretativa, puede ser una guía interpretativa para decir cómo tenemos, o sea, cuáles son algunas de las cosas que nos pueden servir desde la propia gestión pública para el diseño de estos instrumentos y estas alianzas, en este caso entre distintas instituciones públicas que se van a tener que hacer para compartir información. El Acuerdo de Escazú lo que nos dice es cuáles son las características que se tienen que cumplir, digamos, para que este acceso a la información sea lo más amplio posible y llegue a la mayor cantidad de gente en la manera más rápida y más adecuada. Y eso, digamos, puede ser insisto, una guía interpretativa que quiere decir cuáles son, revisarlo y poder ver qué características tiene que tener un buen proceso y entender que en la medida en la que estas características o estos estándares que se establecen en el Acuerdo de Escazú, particularmente en información, participación y cooperación y fortalecimiento de capacidades, algunas características que se puedan incorporar desde la planeación misma o y ya están andando estos procesos, cómo poderlos mejorar. Entonces puede ser una ayuda para ver cómo hacemos mejor estos procesos que nos van a permitir no solo que, bueno, que nuestros procesos nacionales de generación de políticas públicas y los procesos para reportar al mundo, recordando que este es el tema central del Acuerdo de París, que es el único que permitió, digamos, el consenso internacional, fue decir, nos obligamos todos a nuestras propias circunstancias y a nuestras determinaciones y a los números que nosotros creemos que podemos lograr en la reducción de emisiones y las acciones para poder lograrlo, pero digamos, me obligo conmigo mismo, pero la idea es poderlo exhibir ante la Secretaría, ante las partes y ante el mundo en las comunicaciones. Y las comunicaciones, en la medida en la que estén construidas de manera más participativa y con más y mejor información cada vez, serán más integrales, más completas y por lo tanto digamos, los pares de nuestros países en la convención van a poder van a evaluar, no solo los pares, sino la misma sociedad, van a poder evaluar en qué medida estos planes y programas fueron construidos con información o cuál ha sido la mejora que se puede ir planteando desde los primeros planes en adelante para irlos mejorando pues cada 5 años. Entonces al final es incorporar desde la planeación o tratar de ver cómo se pueden incorporar en los mecanismos ya existentes mejores prácticas que puedan facilitar y hacer más legítimo, más integral y más representativo los informes nacionales que se presenten ante la convención, por ejemplo. Ok, y otra pregunta, ¿hay alguna guía para, tal vez está empezando el acuerdo, pero se ha pensado como alguna guía básica de criterios para los indicadores en el marco del Acuerdo de Escazú, o eso ya es demasiado? Bueno, lo que pasa es que están desglosados. Uno lo que puede hacer me voy a ir aquí, por ejemplo, a la parte de información del Acuerdo de Escazú, ya están desglosados cómo tienen que ser, no son genéricos, habría que compararlos nada más con qué establece el acuerdo y cómo está la legislación nacional de nuestros países, o si lo hubiera a nivel de estados, como es el caso de México, ¿no? A ver, voy a subir, estoy tratando de encontrar aquí.
aquí. Por ejemplo, en la parte de información, por ejemplo, revisar si tenemos, digamos, en nuestros sistemas la información mínima que se establece aquí. El listado de zonas contaminadas por tipo de contaminantes y localización, información de procesos de evaluación de impacto ambiental, información de sanciones administrativas. ¿Cuál de estos elementos nos van a servir, que no tenemos, nos van a servir para la construcción de estos informes o para alimentar estos procesos nacionales? En el fondo lo que quiero decir es, ahí están los estándares y lo que habría que hacer es nada más hacer una suerte de palomita si lo tenemos o no. Y muchas de estas cosas a veces tienen que pasar por los reglamentos, pero muchas otras tienen que ver solamente con cómo construimos políticas públicas que se acerquen a estos estándares, que los sigan, que traten de acercarse a ellos, pero es solamente poderlo revisar y ver dónde estamos. Es una suerte de autoevaluación que la que se puede hacer. Todavía se están generando estas herramientas, pero ahí está. Y aprovecho de decir que dentro de este mismo proceso se generó una cosa que se llama, es un receptorio de información sobre legislación asociada a estos 3 derechos de acceso de toda América Latina y el Caribe, y se llama Observatorio del Principio 10 y está hospedado en la página de la CEPAL. Y ahí tenemos no solo todas las leyes por país, ¿no?, pero además las jurisprudencias asociadas y los planes o programas que incorporan estos derechos. Entonces, tener un panorama claro de dónde estamos nosotros en nuestros países y cómo lo podemos comparar con estos estándares del Acuerdo de Escazú. Perfecto. Entonces, pues nada más como para concluir, ya creo que había algún otro comentario, pero no lo hay. Para concluir, entonces, el tema de estos acuerdos los indicadores bien hechos también es un cumplimiento de derechos en ese sentido. O sea, es como un poco con lo que me quedó este último comentario final. También el derecho de la información es también parte de nuestro trabajo cuando hacemos indicadores, ¿no? En efecto, poder entender que mientras podamos acercarnos a estos estándares, nos va a facilitar los procesos necesarios incluso para la generación de los indicadores. Tener mecanismos de participación, acuerdos intersectoriales, estas cosas que nos conversaba también Arturo, de qué es lo que se necesita para hacer los indicadores, más allá de los cómo. Estos acuerdos pueden ser pueden ser facilitados si mejoramos los procesos de generación de información y abrimos más espacios para la participación, nos puede ayudar, sí. Y no solo insisto, para el Acuerdo de París, para el protocolo de Nagoya, por ejemplo, la información, la participación, ahí sí la justicia, pero también el fortalecimiento de capacidades y la cooperación están imbuidos en muchos, hicimos un análisis, por lo menos en el 85% de los artículos están relacionados con temas de acceso a la información, de transparencia, de participación, de justicia ambiental, en fin, los estándares que establece el Acuerdo de Escazú, más allá de que haya sido ratificado o no por nuestros países, nos van a ayudar en el mediano plazo y mientras más pronto mejor, ojalá también en el corto, a poder cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París y de otros instrumentos y tratados multilaterales en materia ambiental. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. Y muchísimas, pues ya esto me despido de ustedes y nada más recordarles que por favor métanse al foro, hagan comentarios, abran temas, porque parte importante de nuestro diálogo es a partir de ese instrumento y estaremos Carolina Neri, que salió ahorita de la sesión virtual, estaremos Carolina Neri y yo respondiendo todas sus dudas. Pues agradezco mucho a Arturo y a Tomás el habernos dedicado su tiempo y haber compartido su experiencia. Muchas gracias, Tomás, y que pues, el Acuerdo de Escazú acabe de quedarse en toda América Latina y el Caribe. Pues gracias a todos y con esto concluimos.